José. Desde el asteroide B612, tu planeta frío. Hola, José. Donde nadie se conoce, cariño ni hace el roce. Muy buenas tardes, y como cada lunes a las 6 de la tarde, por fin tenemos un lunes normal porque llevamos unos cuantos lunes festivos y lo vamos al pasado al martes, pero hoy sí es lunes y damos ya la bienvenida a nuestro espacio Un poco de Derecho y tenemos aquí con nosotros a José Mateo Ruescas. Muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Hola, José. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, bueno, hoy tenemos un tema bastante interesante y a colación de lo que vimos ayer yo creo que a más de uno le interesará precisamente saber de a lo que se expone cuando no acata las normas que se nos diquen para el buen haber de estos días de confinamiento. Cuéntanos. Bueno, vamos a ver, vamos a hablar al respecto de la polémica de las sanciones que se están poniendo a las personas por incumplir el estado de alarma o el estado de confinamiento, ¿vale? Correcto. Es decir, con esto no quiero venir yo aquí a hacer de abogado del diablo que viene y a justificar el por qué tendrían o no tendrían que ponerse las sanciones. Eso es una cuestión ya cada uno. Yo creo que evidentemente hay una situación grave y tenemos que cumplir las normas y si no se cumplen las normas, evidentemente la única forma de obligar el cumplimiento de una norma es mediante una sanción, ¿vale? Entonces, dicho eso, un poco lo que vengo yo a plantear un poco es hacer un poco una reflexión respecto de la posibilidad, ¿vale? Y lo dejo ahí, de que todas o una parte muy importante de las sanciones que se están poniendo se puedan anular, ¿vale? Judicialmente. Porque lo que tenemos que entender, y esto es un principio básico de cuando a ti un policía, en este caso quien sea, una autoridad pública, una fuerza pública, policía, guardia civil, que fuera, te pone, no te sanciona, es lo que se llama una propuesta de sanción. Ajá. Y te presentan una propuesta y tú luego puedes alegar, puedes decir que estás conforme, puedes hacer un recurso, ¿vale? Evidentemente, la persona que le sancionen o que le propongan esa sanción y no recurra ni haga alegaciones, le van a sancionar, ¿vale? Lo que yo vengo a decir aquí es que desde mi punto de vista, ¿vale?, una parte muy importante, si no la mayoría de las sanciones que se están poniendo en el confinamiento, o bien son ilegales, o bien se podrán anular en un momento determinado, ¿vale? Y repito, con esto no estoy diciendo que esté a favor o en contra de que le quiten a uno la sanción, sino que nuestra obligación como abogados o como juristas, como jueces, como lo que cada uno sea, es que haya buenas leyes, ¿vale? Porque, es decir, a mí lo que me molesta no es que como persona me puede molestar que una persona salte el confinamiento y que sea insolidario con los demás y todo. Eso es evidente, pero yo aquí estamos hablando como abogados, ¿no?, juristas, etcétera. Entonces aquí venimos a hablar de lo que deberían ser las leyes, ¿vale? Es decir, no estamos hablando de que una persona se salte el confinamiento y se vaya al apartamento y no le tengan que sancionar. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que, evidentemente, las sanciones tienen que estar, pero tienen que estar bien hechas, tanto la normativa como su aplicación, ¿vale? Entonces, hay tres cuestiones que tenemos que plantear y que analizar en esta situación, ¿vale? La primera es entender el hecho, ¿vale? Entender el hecho de que de dónde vienen las posibles sanciones que se están poniendo. Y esto tendremos que analizar muy brevemente, tanto el Real Decreto que declara el estado de alarma como la Ley de Seguridad Ciudadana, que es en base a la que se están poniendo las sanciones, etcétera, ¿no? Es decir, también analizaremos algún artículo de la Constitución, etcétera. Entonces, lo que yo vengo a decir, y ya no, es decir, estoy leyendo mucho al respecto y hay muchos abogados, jueces, es decir, catedráticos de Derecho Constitucional que están hablando al respecto, ¿vale? Es al respecto de la posibilidad de que el Gobierno, cuando dictó el Real Decreto de alarma, se extralimitó en sus funciones, ¿vale? Entonces, y ahora lo explicaré, lo justificaré. Digo que es una opinión, hay otros que dicen lo contrario,
yo creo que llegará el momento en que al final el Tribunal Constitucional tendrá que ser el que decidir si efectivamente se extralimitó o no se extralimitó. Y tiene una consecuencia muy importante, porque si se extralimitó, es muy probable que, como la ley de la que vienen las sanciones es nula, todas las sanciones que vienen detrás también son nulas. Ajá. Como imagínate que el Tribunal Constitucional declarara que sacan un código penal y hay una serie de delitos y de penas, y que al final un tribunal declara que ese código penal es nulo, por el motivo que sea, porque ha habido alguna irregularidad a la hora de aprobarlo. Todas las sanciones que van detrás de esa ley nulas también son nulas. Claro. Entonces, es una cuestión técnica, pero que tiene mucha importancia respecto de lo que se está planteando. El segundo aspecto que se está planteando es respecto de el concepto de desobediencia, ¿vale? ¿Por qué se considera desobediencia el hecho o no de tú ir por la calle, ¿vale? Porque parece una cosa obvia, pero no es tan obvia. Y luego ahora la explicaremos brevemente. Y el tercer concepto es una breve reflexión también de algunas sanciones que se están imponiendo, a mi juicio, que son absolutamente fuera del hogar y fuera de contexto, que se extralimitan de la cuestión legal, ¿vale? Y es como algunos ayuntamientos que están sacando ordenanzas porque si te pasas tantos minutos, si sales tantos metros, ¿vale? ¿Por qué esas posibles sanciones podrían ser o son ilegales, ¿vale? Porque con esto, si os dais cuenta, no vamos a hablar aquí de las cuestiones morales, Ajá. sino de la legalidad, ¿vale? De por qué podrían ser ilegales esas sanciones. Entonces, correcto. Partiendo del principio, ¿vale? Un poco ya en materia. Tú tienes que tener en cuenta que, según el Real Decreto, el Real Decreto del de 14 de marzo que declaró el estado de alarma, ¿vale? Se dice que se decreta el estado de alarma en base a un artículo que hay que regula los estados de excepción, ¿vale? Es decir, en este caso era una crisis sanitaria y de desabastecimiento de productos de primera necesidad. Hay que entender que en un estado como el nuestro, ¿vale? Hay una ley del año 81, una ley antigua, pero que de hecho no ha sido muy necesario modificarla porque solo se ha aplicado un par de veces. Se aplicó cuando, si te acuerdas, cuando lo de los controladores aéreos, y se ha aplicado ahora. En 40 años lo hemos utilizado 2 veces, gracias, ¿no? Adiós. Entonces, resumiendo, en esa ley que se regulan situaciones excepcionales. Por ejemplo, se regula el estado de alarma, ¿vale? Que fundamentalmente está previsto para situaciones de catástrofes naturales, inundaciones, crisis sanitarias, situaciones de desabastecimiento, etcétera, ¿no? El segundo es el estado de excepción, que es un punto más. Es decir, al final son situaciones excepcionales porque nos limitan derechos, ¿vale? Entonces, en un estado de alarma, teóricamente está hecho para una necesidad puntual, una crisis, una situación de desabastecimiento, como pudiera ser esto, ¿vale? Bien. Segundo, un estado de excepción. En el estado de excepción se regulan ya más graves. ¿Por qué? Porque, según dice la ley, se nos limitan derechos fundamentales, derechos constitucionales, como la libertad de movimiento, la libertad de reunión, de circulación, etcétera, etcétera. Y luego hay un tercer estado, que es el estado de sitio, que se llama, que es una situación, es una situación de revueltas que mucha gente, de hecho, solicitó que se aplicara en su momento cuando la crisis de la independencia, cuando se declaró el Estado de Cataluña por el Parlamento, porque el estado de sitio está previsto para revueltas. Entonces, cada uno tiene su función, ¿vale? Entonces, ¿qué más da? Pues da mucho porque la ley es muy tajante. De hecho, el estado de alarma, técnicamente, solo se tendría que utilizar para situaciones excepcionales. Pero la diferencia fundamental del estado de alarma, yo el estado de sitio lo dejo al lado porque es una situación muy excepcional, que habla de situaciones de conflicto bélico y situaciones de alteraciones del orden, me refiero, de seguridad, solamente situaciones de revueltas y demás. Hablo del estado de alarma y del estado de excepción, ¿no? Que son los que regulan esta ley del año 81 y tal. Entonces, el estado la diferencia fundamental de esos dos estados, ¿vale?, es que en el estado de excepción se limitan los derechos fundamentales. Y esto es muy importante, ¿vale? Y tú dirás, bueno, ostras, pero ahora la ley habla de suspender derechos fundamentales, ¿vale? Y ahí es donde está la clave, que yo creo que el Constitucional en su momento dirá. Es decir, porque a mí, que me prohíban ir y moverme es una suspensión
de derechos fundamentales, como por ejemplo el artículo 19 de la Constitución que habla de libertad de movimiento. Yo creo que se me está suspendiendo fundamentalmente ese derecho. No la tengo totalmente suspendida porque puedo ir a comprar, pero no puedo moverme donde quiero. ¿Cierto? Correcto. Eso es así. También claro, es que se me está limitando, por ejemplo, el derecho a la libertad. Yo no puedo decidir si quiero estar aquí o en Madrid. Se me está limitando el artículo 16, libertad de culto. Yo no puedo ir a misa o no puedo hacer el Ramadán, como estás viendo ahora que están los musulmanes en Ramadán. Se me está limitando la libertad de culto. Se me está limitando el artículo 19, la libertad de residencia. No puedo decir si quiero vivir aquí o en Javea o en Madrid, o si quiero circular por el territorio nacional. Se me está limitando la libertad de derecho de reunión. Se me está limitando la tutela judicial efectiva. Yo no puedo presentar una demanda de desahucio. ¿Vale? Así por encima me han salido 5 derechos fundamentales. ¿Vale? 5. Y el artículo 55, te leo el artículo 55 de la Constitución, que es un artículo muy interesante. Te dice que los derechos reconocidos en todos estos artículos que te he leído, bueno, no te los voy a repetir, pero fundamentalmente hablan de libertad, derecho de culto, derecho a libertad de residencia, derecho de reunión, etcétera. Dice, y te leo, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio. Quiere decir, la propia Constitución te está diciendo, ojo, que cuando quieras suspender derechos fundamentales, y yo creo que, claro, puede llegar un jurista, piense, o que defienda la labor, en este caso, de ese Real Decreto que declaró el estado de alarma y dice, pero no está suspendido del todo. Bueno, eso, pues, será una visión suya, pero desde mi punto de vista, a mí, todos estos derechos que está diciendo a los ciudadanos se nos están suspendiendo, ¿vale? Eso es así. Yo puedo ir a trabajar, pero no puedo ir a dar una vuelta. No puedo ir a ver a mis padres, no puedo irme a la playa, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, con esto lo que te estoy diciendo, ¿vale?, es que se ha adoptado una situación, se ha dictado una ley, un Real Decreto con urgencia por parte del Gobierno, y en base al estado de alarma, que técnicamente, según el artículo que te acabo de leer, el artículo 55, no puede suspender ni limitar sustancialmente derechos fundamentales, cuando debería haberse adoptado el estado de excepción. O sea, que han hecho mal, o sea, han puesto mal el nombre, por decirlo, han adoptado un estado cuando tiene que ser el otro. No tiene nada que ver, porque el estado de excepción, el estado de alarma, el Gobierno lo aprueba en un Consejo de Ministros y lo lleva lo publica en el Boletín Oficial del Estado y después lo lleva al Parlamento a que lo convalide. El estado de excepción es muy diferente. Tú vas al Parlamento, se discute, se aprueba, además no son 15 días, son 30, se dice qué derechos se pueden limitar, en sede parlamentaria se negocian, los partidos tienen que negociar si hay causa o no, y entonces se aprueba el estado de excepción. Y además, cada decisión que el Gobierno toma tiene que ir al Parlamento. ¿Entiendes el concepto? La diferencia es el control parlamentario. Claro, lo único que veo que, claro, la situación era urgente y era necesario actuar rápidamente. No había tiempo de todos esos trámites. Es decir, para evitar los contagios y evitar todo lo que podía ser mayores, tenía que tomarse las decisiones ya. Claro, José, pero ese es el argumento que se está dando y eso no es cierto. Porque si el Gobierno conocía la existencia, podía haber 3-4 días antes o 2 días después, el lunes, haber convocado el Parlamento para haber adoptado el estado de excepción. Pero claro, exige una serie de controles drásticos. Con esto lo que te quiero decir es que se ha cogido el nombre, porque la ley de los estados excepcionales del año 81 que te leía, habla de crisis sanitarias y pandemias. Pero en una crisis como una pandemia, técnicamente, no me tienen que dejar encerrado en casa ni limitarme mi derecho fundamental. Una pandemia está hecho, pues, medidas como, por ejemplo, tomar medidas médicas, es decir, no sé cómo decirte, limitarte la circulación a determinadas zonas donde pueda haber zonas de contagio. O sea, está hecho para eso. Lo que te quiero decir es que se ha utilizado el nombre porque a la hora de la ley, cuando habla de las situaciones que declaran el estado de alarma, una de ellas dice crisis sanitarias como las epidemias. ¿Me explico?
Pero cuando en su momento se hizo esta ley, no se estaba pensando en que una epidemia tuviera como consecuencia confinar a 40 millones de españoles. ¿Entiendes un poco por dónde va la diferencia? Entonces, ¿por qué? Y entonces tú dices, ¿y qué tiene que ver todo esto con las sanciones? Tiene que ver todo. Porque si un grupo, ahora mismo, un grupo de 50 diputados o senadores o el defensor del pueblo llevaran esta ley en su momento, cuando sea el momento determinado, al Tribunal Constitucional, ¿no? O algún ciudadano que considerara que se le ha vulnerado algún derecho fundamental en particular y pudiera en recurso o instancia llegar al tribunal. Pero es que esto es un tema ya más delicado, pero bueno. En ese caso, imagínate que el tribunal entrara a valorar, el Tribunal Constitucional, si efectivamente se ha o no cumplido esta prerrogativa que estamos comentando, ¿vale? Y determinara que la forma, no el fondo, la forma en que se ha adoptado el estado de alarma es ilegal. Y por lo tanto el Real Decreto que adoptó el estado de alarma sería ilegal. Pero no en cuanto al fondo, al que el fundamento esté bien hecho. Hacía falta ese estado de excepción, pero había que haberlo hecho el correcto, según el artículo que te he leído exactamente de la Constitución. Lo que te quiero decir es que se ha cogido una forma que no limita derechos y sí se están limitando derechos. Correcto. ¿Vale? Entonces, claro, esto va relacionado con el artículo 10 de la ley esta que te digo del año 81, que te dice que el incumplimiento o la resistencia de las obligaciones del estado de alarma, dice, se sancionarán con arreglo a las leyes, ¿no? Y el decreto el decreto del estado de alarma te dice, cuando dice que se puede y no se puede hacer, dice, el artículo 7 te dice limitaciones a la libertad de circulación y te dice qué cosas se pueden hacer, ir al supermercado, ir a trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, lo que te quiero decir es que se ha adoptado un Real Decreto bajo la forma de estado de alarma y ahí se está diciendo que se sancionarán unas prohibiciones que te he leído en el artículo 7, que te puedes mover para ir a supermercados, ir a trabajar, desplazarte menos, volver a tu lugar de vivienda habitual, o en casos de ir al banco o ir a dar en situaciones puntuales, pero allí se están limitando derechos fundamentales. Entonces, la ley que limita esos derechos de movimiento, si eso se demostrara que no es correcta porque se ha hecho en contra de la Constitución, la ley, el Real Decreto, que ya se convalidó en su momento por el Parlamento, sería ilegal. Y por lo tanto, todas las sanciones que vienen detrás son ilegales. ¿Vale? Correcto. Eso en primer lugar, que está por ver, porque evidentemente lo primero que hicieron todos los partidos, muchos de ellos evidentemente por una cuestión de sentido común y de sentido de Estado, es convalidar el Real Decreto. Pero que convaliden ese Real Decreto no significa en un momento determinado que un grupo determinado de personas no puedan, o el defensor del pueblo, no puedan recurrir al Tribunal Constitucional esa ley. ¿Vale? Aún existe esa posibilidad. ¿Vale? En segundo lugar, respecto de las sanciones. Claro, como se hizo una ley a prisa y corriendo y no se planificó nada y se hizo todo de aquella forma, a la hora de... Claro, el problema es que a ti no te pueden sancionar, a ti no te pueden acusar de un delito de homicidio, ¿no? De un asesinato, si no hay un código penal que dice que el asesinato es un delito. ¿Vale? Entonces, cuando tienen que aceptar el estado de alarma, se encuentran que la ley les permite sancionar, pero no hay ninguna ley que sancione esto. Y entonces, claro, no se van a ir al Parlamento a discutir las sanciones, porque eso a veces tarda meses o años. Claro. Entonces, a alguien se le ocurre y dice, bueno, vamos a ver, ¿qué ley tenemos para poder sancionar la desobediencia? Que no sea delito, que luego lo comentaremos. Entonces, se dan cuenta que el único artículo que pueden encajar en la desobediencia, porque el sí, lo que quiero que entiendas es que el Real Decreto, lo que sí que no puede hacer todo lo que hemos dicho que no debía hacer, que es libertad de movimientos porque es un estado de alarma, no de excepción. Pero desde luego lo que no puede hacer es sacar el artículo 7 y decir que incumplir estas no obligaciones se sanciona con 3.000 euros. Porque eso sí que es evidente que no lo puede hacer, porque la ley dice claramente que eso tiene que ser una ley orgánica, que es una ley con una defensa especial, o unas mayorías parlamentarias, porque...
Entonces, claro, el gobierno se está ata de pies y manos porque tiene que obligar a cumplir el Real Decreto, ¿no? Y no tiene un artículo como tal que lo prohíba. Entonces, buscan un artículo. ¿Qué artículo? El artículo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana, que es la famosa ley Mordaza que tanto criticaron los partidos de izquierda y ahora están aplicándola sin parar. De hecho, han multado a 700 y pico mil personas en cuestión de mes y medio, 2 meses, ¿no? ¿Por qué? No, pero Porque sigue siendo, pero es algo que tiene de base que es necesario, es decir, para evitar contagios masivos hay que controlar la población en ese sentido, es decir, era necesario aplicarla sí o sí. absolutamente, claro que hay que hacerlo. Pero sí, por eso te decía al principio, ojo, que no estoy custodiando el fundamento, que no estoy diciendo que no haya que sancionar, sino que, ojo, con que están sancionando en base a defectos legales graves por el camino. Ya te he dicho uno de ellos. Desde mi punto de vista totalmente personal, creo que la ley que publicó el Real Decreto no se hizo. Y no es casual. Y es que creo que el gobierno quería tener una libertad de decisión y es que cada martes publica reales decretos y hace lo que le da la gana. Claro, pero los datos van cambiando y la situación va cambiando también. Es decir, no hay un... ¿No? Esto es algo nuevo y no se sabe por dónde pillarlo. Entonces, tiene que modificarse sí o sí. Yo es que soy muy crítico con el poder, me da igual el signo político, porque creo que al final, claro, a las personas que les das un poco de poder cogen ese y más. Y creo que no es casual que se planteara un estado de alarma en vez de un estado de excepción. Un estado de alarma es una cosa, bueno, una pandemia, oye, una catástrofe natural, puntual, oye, mira que en Andalucía ha habido un terremoto, es decir, algo puntual, no lo que se está hablando aquí. Con la que se están suspendiendo totalmente o parcialmente por lo menos media docena de derechos fundamentales. Esto no está para esto. O sea, es un poquito bastante más. Y si tú quieres sancionar, yo no estoy diciendo que no se sancione, al contrario, creo que a las personas que no cumplen hay que sancionarles. Si ya está, oye, pues mira, si tienes que estar en tu casa y porque hay una obligación legal y sales y te dicen que te vuelves a tu casa y no te vuelves, pues sanción. Pero es que no estamos hablando de eso, José. Es que estamos hablando de cómo se han hecho las leyes. Yo, evidentemente, estoy de acuerdo, como te he dicho antes, que había que declarar un estado de excepción aquí o de alarma, como sea. Pero había que haberlo hecho bien, ¿no? Y yo lo que quiero es que el Parlamento controle al Gobierno, no que el Gobierno cada martes publique un Real Decreto haciendo lo que le da la gana. Es lo que está haciendo. Porque no hay ningún control parlamentario. Y al final, los partidos vienen reales decretos aprobados y no les queda más remedio como las lentejas, los tomas o los dejas. No pueden decir, oiga, que quiero que se modifique aquí algo. No, es que es o todo o nada. Entendido. O sea, es un poco por donde van los tiros. Sí, entendido. Sí. Ese es el problema. El problema es que no se va al Parlamento y dice, oye, estado de excepción, vamos a negociar un mes, prorrogable por otro. Y aquí toda decisión viene al Parlamento y se negocia. No, el Gobierno hace lo que le da la gana y luego dice, esto es lo que hay. Y los partidos que son responsables, que tienen labor de Estado, como el Partido de Gobierno, Partido Podemos en este caso que está gobernando, Partido Popular, Ciudadanos, votan a favor porque por encima hay una responsabilidad política y social de mantener el estado de alarma o de excepción o lo que tuviera que ser. Pero en el fondo no están de acuerdo, yo creo, porque les están metiendo cosas que no deberían meterse. ¿Vale? O que no tienen nada que ver con el control de una pandemia o con los efectos económicos de una pandemia. ¿Entiendes un poco por dónde voy? Entonces, ese es el problema. Cuando se publica este Real Decreto, no pueden en el Real Decreto que publica el estado de alarma poner una sanción. Entonces buscan una sanción. ¿Cuál encuentran? La ley Mordaza. Pero la ley Mordaza no está hecho para lo que se está haciendo. ¿Me explico? La ley Mordaza lo que dice es que si tú desobedeces a la autoridad o a sus agentes en sus funciones, desobedeces, te pueden multar. Si yo hoy salgo a la calle a darme un paseo, me para la policía y me dicen, vaya usted a su casa, que está prohibido estar en la calle, y yo le digo, no, estoy desobedeciendo y por consiguiente me sancionan. Si yo voy por la calle, me dicen que me identifique y no me identifico, me pueden sancionar porque estoy incumpliendo la ley de seguridad ciudadana. ¿Qué están haciendo? El problema, muchos policías, fuerzas de seguridad, desde mi punto de vista, no correctamente, están parando a la gente y les están sancionando directamente, sin un requerimiento previo. Por lo tanto, no hay desobediencia. A ti te para la policía, ¿usted dónde va? No, pues es que iba, pues considero que usted está muy lejos de su casa, sanción. Eso no hay una desobediencia. Claro, ¿cómo están defendiendo el gobierno eso? Se desobedece en el momento en que hay un real decreto que dice que usted no puede salir, si usted sale ya está desobedeciendo a la autoridad.
Eso, José, perdona que te lo diga, ¿vale? Eso es una barbaridad que pasará a los anales de la historia del derecho en España. O sea, eso es lo mismo que decir que si, no sé cómo decirte, hay una ley que dice que no puedes ir a 120, más de 120 en autovía, ¿no? Y a ti te cogen a 121 y te para un guardia civil y te dice, no le voy a sancionar a usted con 300 euros o 100, con lo que sea, por pasarse de exceso de velocidad. Le voy a sancionar con desobediencia porque hay una ley que dice que usted no puede ir a 120 y la está desobedeciendo. Por lo tanto, le sanciono con 600 euros o con 1.500. ¿Entiendes por dónde voy? La publicación de una ley no puede ser ya en sí una orden. Este artículo de la ley, el artículo de la Ley de Seguridad Ciudadana, lo que dice es que ante un requerimiento de un policía yo me resisto o lo desobedezco. Por eso hay muchos juristas que están diciendo, ojo, que muchas de las sanciones que se están poniendo no son legales porque en realidad yo muchas veces no estoy desobedeciendo a nadie. Yo voy por la calle y me dice el policía, usted tiene que estar en su casa. Disculpe, me voy a mi casa. Evidentemente, toma el DNI. Si te vuelve a ocurrir al día siguiente, ahí sí. Claro. O si ese día te da la gana, ahí sí. Pero es que están multando a personas por ir a la calle. Con esto no estoy diciendo que no estén bien multados. ¿Me explico? Sí, está claro. No, pero cuidado porque luego las cosas, ¿sabes? La gente comenta y dice que yo he dicho no. Lo que he dicho es que la ley que se está aplicando para multar a la gente está mal. No que la gente que vaya por la calle incumpliendo el confinamiento lo esté haciendo. Que va un trecho. Sí. No, que yo no quiero decir ni lo que he dicho. ¿Vale? Entonces, por eso te he dicho que lo que vengo aquí a hacer hoy contigo es una reflexión, hablar en voz alta, dialogar. De que muchas veces, mucho cuidado, porque se está amparando una vulneración de derechos fundamentales en este país de Ley 26 en base a una ley que desde mi perspectiva extralimita de la capacidad que tiene. Y dices, porque yo lo que quiero es que al Ejecutivo, al Gobierno lo controle el Parlamento, no que el Ejecutivo haga lo que le dé la gana, que es lo que está haciendo. Sí, ¿vale? está claro. Quiero seguridad y quiero que se pongan de acuerdo para tomar medidas, no que el gobierno imponga y luego a los partidos se pongan entre la espada y la pared, que es o apoyas una ley o eres un traidor a la patria porque estás votando en contra de un estado de alarma. Cuando es injusto porque tú sabes como jurista, como diputado, como senador o como puedes, que esa ley seguramente no debería ser un estado de alarma, sino un estado de excepción y tú tener un control mayor sobre el Parlamento. Y sobre ahí se sancionan unas cosas en base a una ley que, desde mi punto de vista, repito, muy personal, está mal planteada y es inconstitucional por extralimitación. Y además, las sanciones sobre las que se multa por desobediencia, en realidad no hay una desobediencia como tal, porque tendría que haber un requerimiento previo de la gente. Ahora, hay un caso que no admite duda. Si a ti te paran, lo dice el artículo 36, y tú no te quieres identificar, ¿no? Ahí sí la sanción, no hay ninguna discusión. Porque la ley dice que la negativa a identificarse es una sanción de 601 a 30.000. Así que todas las sanciones en las cuales te están pidiendo la policía que te identifiques si no lo haces, ahí es muy probable que los tribunales, si llegado el caso, le den la razón al ciudadano. Perdón, a la fuerza, vamos, en este caso al quien ponga la sanción, a la policía, en fin, a quien fuera, ¿no? A quien tramite esa sanción. En cambio, muchas sanciones en las cuales, sin previo requerimiento del policía, te sancionan, es muy probable que estas sean, en un futuro, se puedan recurrir y se anulen, por el motivo que te he explicado. Porque además... Sí, dime. Sí, una pregunta más que nada para entender bien esta reflexión que estamos haciendo. Está claro que yo, por ejemplo, si salgo a la calle y me para un policía, lo correcto, entre comillas, es decir, lo correcto sería que me dijera, caballero, estamos en estado de alarma, usted no puede estar, que vayas a su casa. Si yo digo, no me apetece, no quiero o voy a pasear, entonces me sanciona, porque estoy... No, ahí estás desobedeciendo una orden directa. Exacto, por eso. Entonces ahí, si yo desobedezco, tiene todo su derecho a sancionarme. Ahora, si me ve por la calle y me dice, toma, sanción, sin decirme ni mu, ahí es decir, cuidado, es que tú no me has requerido previamente ni me has dado opción, es decir, directamente me la has colocado. Eso está claro. Pero en el caso yo, por ejemplo, que me vaya a la playa y esté corriendo, me esté bañando, esté jugando al voleibol con varios amigos,
ahí sí que podría multar porque yo sí que estoy desobedeciendo de todas, es decir, no es que esté paseando, o sea, es que estoy en la playa y estoy jugando además con más gente, estoy, digamos, saltándome bastantes pautas que han dicho. Sería el mismo caso, escucha, decir... Que yo creo que estaríamos en el mismo caso. Uh-huh. Es decir, que todas las sanciones, vamos a ver, a todos los que están multando, Uh-huh. que van ya por las 700.000 multas, Uh-huh. sanciones administrativas en mes y pico, todas se han puesto por el artículo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, en realidad se está multando como si... es decir, no sé cómo explicarte. Vamos a ver. Te leo el artículo y lo vas a ver enseguida, ¿vale? Para que veas un poco lo que dice el artículo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana, la famosa Ley Mordaza. ¿Vale? Dice, la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes, en este caso habla de desobediencia o resistencia, en el ejercicio de sus funciones cuando no sean constitutivos de delito, porque claro, ahora luego mencionaremos muy brevemente que muchas veces la diferencia entre la desobediencia y el delito es muy corta, o sea, es muy cercana. Me explico, ¿vale? Sí. Así como, sí. Cuando no sean constitutivos de delito, y dice, así como la negativa a identificarse a requerimiento de los agentes o de la autoridad, o la alegación de datos falsos. Con lo cual, la ley te está diciendo, o sea, el Real Decreto que declara estado de alarma, ¿vale?, está diciendo simplemente de forma genérica, en el artículo 10, que las obligaciones de prohibición de circulación que hemos comentado, estas que hablan de que puedes ir al supermercado y demás, y del trabajo y todo, ¿no? Las que estamos hartos de ver en la prensa. Sí, sí. Simplemente dice que se sancionarán con arreglo a las leyes. Punto. No dice que habrá que poner una multa porque no puede. Ese Real Decreto no puede regular sanciones. Claro. ¿Vale? Entonces, a la hora de multar, el Ministerio de Interior, a la hora de dar instrucciones a los agentes, a la Policía Local, a la Guardia Civil, Policía Nacional, etcétera, tienen que buscar un artículo para poder multarte. Porque es lo que te decía antes, hay un principio en derecho sancionador, en derecho penal, que se llama el principio de que algo esté tipificado, que le habrá sido nombrar. Sí. No me pueden condenar a delito, yo qué sé, al delito informático en España, si en España en el Código Penal no hay un artículo que condena al delito informático. Correcto. Es así. A mí no me pueden multar por ir a la calle hoy si no hay ninguna ley que lo prohíba. Entonces, lo que te digo es que buscan una justificación legal para sancionar a la gente que no cumple el confinamiento. Y entonces, el único artículo que se les ocurre es el artículo 36.6, este que te he leído. Pero si te das cuenta, habla de desobediencia o de resistencia a la autoridad o a sus agentes. ¿Vale? Entonces, lo que te quiero decir es que históricamente este artículo se ha entendido como que yo solo desobedezco o me resisto cuando hay una obligación, o sea, cuando alguien me impone una obligación. Me dice, tú no tienes que hacer algo, yo lo desobedezco. ¿Vale? El hecho en sí de que una ley prohíba algo, por sí no es desobediencia. ¿Entiendes un poco por lo que te intento explicar? Sí, sí, sí. Porque por la regla de 3, todas las prohibiciones legales podrían multarme con 600 euros. Cualquier artículo de la ley. La ley me dice que tengo que pagar el impuesto de la renta. No lo pago. Nada, no es una sanción por presentarla fuera de plazo, es una desobediencia a la autoridad. Ya. ¿Entiendes? Es decir, no pagar el impuesto de bienes inmuebles. Como no lo pagas, estás desobedeciendo a la autoridad. 600 euros. ¿Sabes por dónde voy? Sí. Con esto lo que te estoy diciendo es que mucho ojo, porque están sancionando en base a una ley y no se está aplicando bien. Este artículo de la ley Mordaza, de la Ley de Seguridad Ciudadana, no está hecho para esto. Está hecho para que un policía me diga, señor, usted a la calle, a su casa, y tú no lo hagas, o te resistas a identificarte, te sanciona por identificarte. No hay tu tía. ¿Vale? O tú te mandan a casa y no te vas a casa. O te vas a casa y al día siguiente sales. Ahí sí que hay una resistencia o hay una orden directa, hay una desobediencia directa. ¿Vale? Entendido, sí. Eso es un poco por dónde van los tiros, ¿vale? Entonces, tú dices, joder, ¿por qué es así? Pues porque lo tendrían que haber hecho bien. Dices, bueno, pero es que no se puede sacar no se puede... Pues hombre, digo yo que en este caso, si se hubiera adoptado un estado de excepción, se tendrían que haber sentado los partidos políticos, que además dicen, hombre, que no hay urgencia. Pues claro que hay urgencia.
Pues en 2 días podían haber acordado esto. Pero es que tendrían que haber empezado antes. ¿Sabes? Ya empezamos un poco ya empezamos con otro problema. Y es cómo se han hecho las cosas, pero yo no voy a entrar en eso. Me refiero a cómo han hecho los políticos y tarde, pronto, eso es otra historia. Aquí estamos hablando de derecho. Entonces, te quiero decir que haber hecho bien esto. Lo que quiero decir es que mucho cuidado porque, esto ya no quiero entrar porque también tú sabes que en esto hay mucho Harry el sucio por el mundo. Claro, y es que hay mucha policía y mucha gente de la autoridad que se extralimita sus funciones. Porque yo he oído en la prensa casos de ordenanzas municipales que dicen que no te puedes alejar 100 metros. Esa ordenanza municipal es ilegal. Una ordenanza del ayuntamiento no puede regular una sanción de una ley como una ley estatal, que es la Ley de Seguridad Ciudadana. O que esté más tiempo de lo necesario. O que en vez de ir a comprar la compra, que es una autorización, vaya a comprar, en vez de ir una vez a la semana, es que usted viene todos los días para darse una vuelta y te sancionan por eso. Esas son extralimitaciones del que sancionan. Porque si te das que de eso, o sea, tú fíjate, el artículo que te he leído a los comportamientos que estamos hablando, que no estoy diciendo que sean cívicos, ni que sean solidarios, ni que estén bien hechos, sino que se está sancionando a personas en base a este artículo que te he leído. Entendido. Sí. Claro, luego también está el tema de las detenciones, pero eso es otra historia. Ya cuando la desobediencia es muy grave, se están viendo casos de personas sin conocimiento ninguno que se han saltado el confinamiento 5 veces, 10, que le cogen a 300 kilómetros y le dicen que se vuelva y no se vuelve. Sí, hay comportamientos ya que son de un incivismo ya muy graves, gente que salta controles, ya situaciones ya delictivas, que ahí ya no es una sanción de esta. Ya no es una sanción administrativa, estamos hablando de que ya pasa a delito, porque el grado de desobediencia es que ya no es que haya una orden de un agente, es que te saltas un control. No sé cómo explicar, ya son situaciones de una gravedad extrema. Esta mañana he leído a un señor del Che que se saltó el confinamiento 45 veces, pues al final el juez lo ha metido en prisión sin fianza, claro. En un momento en que ya no es un concepto de desobediencia, de interpretación de una ley restrictiva, sino de... Y luego una curiosidad que roza entre la anécdota y la parte humorística, de la picaresca de la gente. Estas personas que bajaron a la calle paseando un peluche, un perro imaginario, y la policía les pilló y les sancionó por eso, ¿eso está bien sancionado? Es decir, es que estoy paseando a mi perro imaginario. Vamos a ver. Mira, vamos a ver, José. Vamos a ver. Vamos a partir, y con esto un poco vamos cerrando. Con esto no quiero decir que esos comportamientos van. Si seguramente yo lo que pienso, como lo que pienso como persona, es que todos esos comportamientos no solamente son incívicos, sino que además deberían sancionarse y mucho. Y seguramente más de 600 euros. Te lo digo tal cual. Es decir, seguramente habría que... No lo sé. Es decir, no lo sé. Igual una sanción muy grave y desincentivaría... O no lo sé. No lo sé. Lo que yo te quería decir es que es decir, no iba tanto a porque si está bien o está mal. Sí, la cuestión es que están usando una ley que no está hecha para eso y para justificar esa sanción. Es lo que estamos un poco... Yo lo que te quiero decir es que ojo con las sanciones que se están poniendo, porque partimos de la base de que se ha decretado, desde mi punto de vista, un estado de alarma que no está hecho para esto y que debería haberse adoptado otro. Y en base a eso se está sancionando. Sí. Hay un artículo que te remite a otra ley que dice que se sanciona el incumplimiento de este Real Decreto. ¿Vale? Entonces, creo que lo que los ciudadanos deberíamos haber exigido y debemos exigir es que los políticos, en este caso el Poder Ejecutivo, el Gobierno, haga bien las cosas, no que las haga mal. Yo no quiero que haya una pandemia, pero lo que tampoco quiero es que haya un gobierno que haga lo que le dé la gana. Y podía haber dictado un estado de excepción y un control parlamentario, que seguramente hubiera sido más beneficioso. ¿Para qué? Para que por lo menos el Parlamento pudiera controlar un gobierno, no que el gobierno. Es decir, cuidado, vamos a hablar claro, no estamos hablando de que estemos a favor, sino de que cómo se están haciendo las cosas. Y respecto del tema de la sanción, lo que te decía es que yo no estoy, si estoy a favor o en contra de lo que pone ese artículo de la Ley de Seguridad Ciudadana, sino el hecho de que se está sancionando a gente, desde mi punto de vista, y muchas de las sanciones no están bien hechas. ¿Me explico? Sí. Que no haya que sancionar a la gente que se salta el confinamiento, sino que se está sancionando en base a un artículo que no está hecho para eso. Y que se ha forzado tanto la ley que les ha pasado de rosca desde mi punto de vista. Sí, está totalmente claro.
Es como cuando Eso quieres usar totalmente. un aparato que no está hecho para eso, por lo pronto sirve, pero hay un momento que el aparato se rompe porque no está hecho para ese fin. Pues un poco está pasando aquí, que Claro, es decir, por están eso te sancionando con decía, una ley que no corresponde a eso. por eso te decía Ujú, que hay que tener mucho cuidado porque es decir, como que decían aquellos, el fin no siempre justifica ujú, los medios, ¿vale? Que evidentemente la situación que tenemos es gravísima, y que hay que ser cívico, y de los que no sean cívicos hay que sancionarles, está fuera de toda duda. ujú. Pero mucho cuidado, porque cuando un gobierno vulnera un parlamento y por lo tanto a la soberanía nacional y dicta un estado de excepción y le pone otro nombre y limita derechos fundamentales para los que no está capacitado ese estado de alarma, según mi criterio, y es muy personal, Ujú. porque creo que el estado de alarma, que he leído el artículo 55, habla claro de que solo se pueden suspender derechos fundamentales en estados de excepción y de alarma, y eso no hace falta ser un gran jurista para entender que te leo el artículo y lo pone Ujú. claro. O sea, sentido común. Ujú. Si solo se suspenden derechos fundamentales, no se pueden suspender derechos fundamentales en estado de alarma. Punto y pelota. Y se están haciendo. Te he leído como mínimo 6. Sí, sí, sí. Entonces, eso no está bien hecho. Ujú, Y yo no, por mucho que haya una crisis, puedo decir que está bien hecho. No está bien hecho. Punto. ujú. Yo lo que quiero, Totalmente claro. claro, y la sanción es lo mismo. Yo no estoy diciendo que no sancione a la gente, pero mucho cuidado porque se está sancionando en base a un artículo que no está hecho para esto. Ujú. Está hecho para cuando tú desobedeces a un policía, no para cuando el Real Decreto dice que no puedes salir y sale. Sí, sí, Porque que ahí, han ido haciendo un organigrama como se ha podido, de rápido y corriendo, y no se han hecho ni los cauces correctos ni los medios correctos, y el problema es ese, que luego pues se puede ver cuando tenga las sanciones en la mesa, pues ver las no, que... claro, es que lo peor de todo, José, lo peor, a pesar de que el Ministerio del Interior está dando instrucciones a los policías, es que la inmensa mayoría de las sanciones quedarán, muchas de ellas, se quedarán sin resolver o se archivarán por el motivo que te he dicho. Claro. Porque el ciudadano, a la hora de, cuando el policía te redacta la sanción, si te pone por incumplimiento de la libertad de movimiento del artículo 36.6 y el artículo 10 del Real Decreto tal, yo recurro y es muy probable que eso lo tenga ganado. ¿Por qué? Porque el policía no me está diciendo, se le requiere y desobedece la orden de irse a su casa. Por lo Totalmente, tanto, sí, sí, totalmente claro. Yo creo que cualquier duda ha quedado ya solucionada después de lo que hemos estado bueno, hablando. no, para nada, al contrario. Es decir, aquí si algo está claro en todo esto, en todo lo que está pasando y particularmente en el tema de las sanciones que hemos comentado hoy, al igual que en todo lo que está pasando, es que lo que no está claro es nada. Pues, Sí, no está claro nada, pero en el caso de que venga, la gente esté escuchando este espacio, que sí, tiene muy claro el mensaje que estamos dando y el contenido que sí, estamos sí, sí. ofreciendo, que es lo No, que yo quiero cuando que me quede planteo, claro. sí, cuando nos hemos planteado este tema, lo he planteado como una reflexión, Ujú, ¿vale? Es decir, un poco no venir a convencer a nadie, sino venir a reflexionar. ujú, Porque evidentemente puede venir otro abogado o quien sea y defender lo contrario y decir, ya, pero hay un criterio del constitucional que dice que solamente se acaba de aplicar el estado de excepción cuando vulnera el orden público. Y entonces puede considerar que no hay vulneración del orden público porque aunque haya un estado excepcional, no hay orden público vulnerado. O sea, no es una situación... Nosotros seguimos trabajando entonces te puede defender lo contrario. ujú. Ojo, al igual que un señor del Ministerio del Interior ponía aquí y defender el artículo 36 de la Ley sobre Ciudadano y tener un criterio diferente y ser igualmente válido. El derecho no es blanco y negro, es bastante gris. Pero lo que te quiero decir es que era una reflexión de mucho cuidado, Sí. están haciendo mal las cosas y como se están haciendo mal las cosas, es muy probable que la inmensa mayoría de las sanciones que están poniendo queden en saco roto. Ujú. Y eso Pues- sería bastante triste. Pues sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Pero bueno, a ver si con un poquito de suerte esto pasa rápido y volvemos a esa normalidad o a la normalidad que nos espera, no lo sé ya cómo será. Y ver un poco, pues a vista pasada, pues analizar lo que ha ocurrido, cómo se ha desarrollado y qué solución han dado, si es que han dado alguna. Bueno, iremos. Esto es que vamos a ir casi todos revisando un poco, ¿no? Y a ver un poco cómo se van desarrollando las cosas, ¿no? Pues sí, y antes de marcharnos, sí que me gustaría que nos dijeras cómo podemos localizaros, porque yo creo que si antes habían dudas, ahora muchísimas más dudas, muchísimas más cuestiones a las cuales seguramente os requieran vuestros servicios. ¿Cómo podemos contactar con vosotros?
Bueno, nos pueden buscar en la web, marinlimateabogados.es, o en Google, buscar Marín y Mateo Abogados. Nos pueden llamar por teléfono. En la web tienen todos los medios de contacto, pero bueno, nos pueden buscar por teléfono. Nos pueden llamar al teléfono 96-320-2636. Nos pueden mandar un correo a info@marinlimateo.com. Nos pueden encontrar en YouTube, es un canal. Nos pueden buscar también en Facebook. En fin. Bueno, entonces, más, en si entras en Google y buscas, nos pueden localizar sin problemas. Perfecto. Pues muchísimas gracias, un placer como siempre y nos vemos el lunes que viene. Encantado. Igualmente, hasta luego, igualmente, cuidad mucho. Adiós.